Estimados alumnos, vamos a revisar el tema de coledocolitiasis y colangitis, que es el último tema de esta materia. El tema en sí eh, tiene la siguiente importancia. Cuando se valora un paciente portador de patología vesicular y se considera el tratamiento quirúrgico, se tienen que considerar resolver el problema en toda su dimensión y no exclusivamente el hecho de quitar la vesícula. Hay que evaluar de forma rutinaria el riesgo de coledocolitiasis y evitar el riesgo de colangitis aguda que se presenta cuando hay una coledocolitiasis. Tenemos que recordar que la coledocolitiasis se refiere a la presencia de piedras en el conducto colédoco que ocurre aproximadamente en el 15 al 20% de los pacientes con colelitiasis. Algunos se pueden manifestar clínicamente y algunos otros no. Y se divide o se clasifica en dos grandes rubros, que son aquellos que los litos migraron de la vesícula, que es lo más común. Esto quiere decir que las piedras se formaron en la vesícula y con procesos inflamatorios y algunos otros eh, factores de riesgo pasaron hacia la vía biliar. Y por otro lado, la litiasis primaria, que es la litogénesis en el colédoco, que tienen algunas características importantes, entre ellas que más de colesterol son de bilirrubinato de calcio, son ovoides no facetados y si se encuentran después de un procedimiento quirúrgico de colecistectomía, ya sea abierta o cerrada, tienen que pasar 2 años de la colecistectomía para etiquetar esta coledocolitiasis como litiasis secundaria. Dentro de la hepatogenia, como mencionamos, los litos primarios se forman dentro de la vesícula por bilis supersaturada de colesterol y ocurre que la bilirrubina es la formación de las piedras. Ya vimos cuál es el mecanismo de formación y posteriormente migran a través del cístico y empiezan a aumentar su tamaño en el colédoco. En cambio, los litos primarios habitualmente son de bilirrubina, que es desconjugada por glucuronidasa, que se produce en el epitelio de la vesícula biliar y por algunos gérmenes como E. coli. Ya mencionábamos que en la evaluación de un paciente portador de litiasis vesicular o colecistitis aguda o crónica, es necesario evaluar el riesgo de coledocolitiasis en colelitiasis. Recordar que los cálculos de tamaño pequeño y de evolución prolongada, con la posibilidad que pueda tener un cístico amplio, es más fácil que pasen de la vesícula hacia el colédoco. De tal manera que dentro del estudio preoperatorio, es necesario solicitar pruebas de función hepática que nos servirán con mucho para estratificar el riesgo de coledocolitiasis en un paciente con patología de litiasis vesicular. Son de alto riesgo aquellos que tienen una bilirrubina total arriba de 2 miligramos por decilitro, una fosfatasa alcalina arriba de 150 miligramos por decilitro y han tenido antecedente de ictericia o sufrieron de pancreatitis biliar y en el ultrasonido se encuentra dilatación de la vía biliar o se encuentra
o se hacen evidentes a la exploración ultrasonográfica de la presencia de cálculos dentro de la vía biliar. Cuando la bilirrubina total es menor a 2 miligramos por decilitro, pero está entre 1,5 y 2, y la fosfatasa alcalina es menor a 150, pero está entre 110 a 150 miligramos por decilitro, y, y las transaminasas, en especial la transaminasa glutámico pirúvica o aminotransferasa, es doble de lo normal, y además hay historia de ictericia o bien de pancreatitis. A esto los calificamos como de riesgo intermedio. ¿Cuál es el cuadro clínico de la coledocolitiasis? Recordemos que la frecuencia mencionamos que era del 20%. Dentro de ese 20%, un porcentaje que casi llega a la mitad son asintomáticos en el 45% de los pacientes. Los pacientes que manifiestan cuadro de coledocolitiasis habitualmente están acompañados de un cólico vesicular, cuyas características clínicas del dolor ya hicimos mención cuando hablamos de colecistitis aguda, y además se manifiesta por ictericia, y que puede ser intermitente con datos de colangitis e incluso de pancreatitis biliar. Los datos de colangitis habitualmente se manifiestan con la triada de Charcot, perdón, se manifiesta como fiebre, escalofríos y simula una colestitis, pero la exploración física puede ser normal. Además, se puede complicar con colangitis cuando se forma la péntada de Reynolds. Recuerden que la colangitis solamente comprende la triada de Charcot. En la imagen a su derecha muestran las zonas de irradiación del dolor, que es en el cuadrante superior derecho, la escápula y el hombro derecho. Los datos de laboratorio habitualmente muestran una biometría que puede ser normal con una leucocitosis leve, y donde tenemos que poner especial atención son los datos de las pruebas de funcionamiento hepático, donde podemos encontrar elevación de la cifra de bilirrubinas a expensas de la fracción directa, y además con un patrón obstructivo que nos puede traducir por la elevación de fosfatasa alcalina y de gamma glutamil transpeptidasa. Es importante mencionar que dentro del estudio es conveniente, en especial de pacientes con colecistitis aguda, es importante determinar las cifras de amilasa y lipasa para no pasar por alto la posibilidad de una pancreatitis biliar. Y las pruebas de coagulación son obligadas, ya que tenemos que considerar la posibilidad de una resolución por tratamiento quirúrgico. Los datos de imagenología eh, iniciales y que son los de más valor es el ultrasonido, que tiene una sensibilidad que es un poquito amplia, entre el 18 al 75%, y los datos más importantes es una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior en el colédoco, como ustedes observan en esta imagen. Aquí es muy clara la imagen hiperecogénica con sombra, que es más evidente en esta imagen, y además se pueden determinar algunos otros datos como la dilatación del colédoco arriba de 7 milímetros. Cuando vimos anatomía, yo les pedí que recordaran cuál es la cifra
normal del diámetro del colédoco, y recuerden que era hasta 7 milímetros. La posibilidad o la necesidad de hacer estudios, eh, otra serie de estudios es, por ejemplo, la tomografía abdominal, que tiene una muy buena sensibilidad. Recuerden que el ultrasonido es un estudio dependiente del observador. En cambio, la tomografía nos muestra datos que son compatibles con la patología que andamos buscando. Y además tenemos que recordar que otro de los estudios que se pueden, solicitar en imagenología es la colangioresonancia magnética nuclear, que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Y ustedes observan en esta imagen la demostración muy objetiva de un cálculo dentro de la vía biliar. También podemos echar mano del ultrasonido endoscópico. Sin embargo, tenemos que recordar cuáles son los obstáculos que se tienen para practicar estos estudios de imagenología, ya que se requiere de personal entrenado y de equipo especial. Pero observen que tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. Y ustedes observan la imagen endoscópica, que demuestra la presencia de una imagen hiperecogénica y su sombra posterior. Por otro lado, también debemos considerar, pero ya con la mira en ser resolutivos para liberar la vía biliar, que es la CEPRE, que tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. Y como método de resolutivo se debe practicar la esfinterotomía, la extracción arriba de las extracción activa de cálculos, y además el barrido de la vía biliar para verificar que no hay litiasis residual. Observan en esta imagen la falta de llenado o el defecto de llenado, que es múltiple, y además observen en esta imagen que hay una dilatación de la vía biliar. Y recuerden que esta imagen que les estoy señalando aquí, lo que les indica en un estudio radiográfico, es que se trata de un duodenoscopio de visión lateral. Aquí tenemos la demostración de cálculos dentro de la vía biliar. Recuerden, son varios datos importantes: la dificultad de llenado y además la dilatación de la vía biliar. Y observen en esta secuencia de imágenes, una vez que se hizo la canulación de la vía de la papila de Vater, se hace la esfinterotomía, como ustedes la están viendo aquí, y aquí se están extrayendo los cálculos y se van hacia el tubo digestivo. ¿Cuál es el tratamiento de la coledocolitiasis? Esencialmente, preparar al paciente para tratamiento quirúrgico, hidratarlo adecuadamente con soluciones parenterales, iniciar antibióticos, ya que recuerden que, como hemos mencionado, en las secreciones orgánicas habitualmente las que se estancan se infectan. Y además, identificar tempranamente las complicaciones, en especial de la colangitis, que puede llevarnos a choque séptico y la posibilidad de muerte, y preparar al paciente para someterlo a cirugía. ¿Qué se va a hacer de acuerdo a la evaluación del riesgo de coledocolitiasis? Bien, cuando el riesgo es bajo, cuando no encontramos dilatación de la vía biliar, no hay alteraciones de pruebas de funcionamiento hepático,
podremos considerar la posibilidad de colangiografía transoperatoria cuando tenemos antecedente de ictericia o de pancreatitis biliar. Aquí nos hacemos la pregunta si la colangiografía transoperatoria debe ser un estudio de rutina cuando un paciente se somete a colecistectomía por cualquier vía que ustedes quieran. La respuesta es no. Es preferible ser selectivo evaluando adecuadamente el riesgo de coledocolitiasis, de tal forma que cuando tenemos riesgo intermedio de coledocolitiasis en los que no encontramos dilatación de la vía biliar, pero existe un antecedente de ictericia o de pancreatitis, tenemos, como dijimos anteriormente, una bilirrubina total entre 1.5 y 2 miligramos por decilitro, elevación de la fosfatasa alcalina menor a 150, con alteración de las aminotransferasas. Lo más recomendable es practicar una colangiografía transoperatoria, y si se demuestra la presencia de delitos en la vía biliar, pues entonces hacer la exploración de la vía biliar, ya sea laparoscópica o abierta. Cuando hay un riesgo elevado que se manifiesta por dilatación de la vía biliar, o incluso la identificación de cálculos en el colédoco, existe ictericia o pancreatitis y las pruebas de función hepática están alterados con un patrón obstructivo, entonces tenemos varias opciones: hacer o someter al paciente a CP preoperatoria y luego enseguida, en otro tiempo, someterlo a colecistectomía laparoscópica, o al mismo tiempo, antes de la cirugía, someter a una CEPRE en el quirófano, y una vez que se resolvió la vía biliar, que se despejó de cálculos, someter a colecistectomía laparoscópica. Y es una variedad que nosotros en el Hospital Hidalgo hicimos un estudio en una tesis de posgrado de una egresada de la especialidad de cirugía, cuya tesis versó en la comparación entre colangiografía en CEPRE preoperatoria contra trasoperatoria en el Hospital Hidalgo. Esto dio origen a una publicación en la revista Cirujano General, en el mismo sentido de comparar eh, la CEPRE preoperatoria contra transoperatoria en el Hospital Miguel Hidalgo. Bien, la CEPRE más esfinterotomía endoscópica y la extracción de litos tiene un éxito cercano al 95%. Sin embargo, es importante no omitir o no olvidar el riesgo de pancreatitis posepre, que por lo demás es bajo. Sin embargo, recuerden que por otro lado, de forma rutinaria, un paciente que va a ser sometido a CEPRE, se le aplica de forma profiláctica un AINE por vía rectal. Y por otro lado, también recordar que la posibilidad de complicaciones, aunque es baja, hay que informarlas al paciente, ya que las más importantes es la hemorragia. Recuerden que se hace el corte endoscópico con el esfinterotomo, que puede hacer sangrar la papila, se puede perforar o puede haber colangitis. Una vez que se hace la exploración, se debe hacer la extracción de cálculos, pero si en el caso particular, como ustedes observan, esta es una CEPRE en la que no se encuentran cálculos, no hay defectos de llenado, como se muestra aquí. Pero por otro lado, aquí tienen
una vía biliar filiforme, que es una estenosis que nosotros considerábamos que se tenía que descartar en el sentido de que pudiese ser tumoral. Entonces, este es el reporte del endoscopista. Habla de que el ámpula se encuentra de características normales, como estamos viendo aquí. Se canula la papila y se opacifica selectivamente la vía biliar. Eh, aquí tenemos el esfinterotomo. Este es el asa que transmite la energía y se está al mismo tiempo, se tiene que opacificar la vía biliar para ver dónde que el corte se vaya a hacer de forma correcta. Una vez que se encuentra la dilatación de la vía biliar, pero se observa este hallazgo que es la estenosis del colédoco distal de 2 centímetros de longitud. Entonces se hizo la esfinterotomía como está relacionada aquí y se introduce la guía para posteriormente instalar esta prótesis biliar de, de, de plástico que es 10 French y de 10 centímetros de largo, y con esto se consigue que el drenaje biliar sea rápido e inmediato. Y aquí, pues nomás comentar que posteriormente nosotros solicitamos a la paciente se hiciera una colangioresonancia para evaluar la etiología de esta estenosis de la vía biliar distal, pero pues ya la paciente no se practicó el estudio. Y también aquí encontramos los hallazgos que se pueden encontrar en una colangiografía transoperatoria. Dijimos que estaba indicado cuando el paciente tiene antecedentes de ictericia o de pancreatitis. Y por otro lado, pues también puede no haber alteración de las pruebas de función. Y ustedes observan que aquí hay, no pasa el medio de contraste, aquí se queda. Y en esta colangiografía, pues el paso es hacia la vía biliar. Podemos pensar que en esa condición se necesita una microlitiasis o bien, como vamos a mostrar a continuación, la necesidad de explorar la vía biliar por vía laparoscópica, que se puede hacer en dos modalidades, como les estoy señalando aquí. La exploración se puede hacer transística o bien a través de coledocotomía, significa que se hace una apertura en la cara anterior del colédoco. Observen cómo se hace el procedimiento. Aquí se introduce una canastilla de un catéter que opacifica la vía biliar, se identifica dónde está el cálculo que estamos observando aquí, y entonces se introduce una canastilla de dormia o un balón, y entonces la canastilla en especial nos ayuda a atrapar el cálculo y extraerlo, o bien, como ustedes están viendo aquí se está extrayendo bajo visión directa, porque esto que encuentran aquí es un coledocoscopio. Una vez que se extrae la vía biliar, se puede explorar con el coledocoscopio hacia la vía biliar proximal, y si ya no se encuentra nada, pues entonces se continúa a terminar la colecistectomía y no es necesario dejar sonda en T como esta que están viendo de este lado. Esta sonda se llama sonda de Kerr o de T, y observen que se hace una coledocotomía que se puede hacer por técnica quirúrgica abierta o por vía laparoscópica, y la exploración se puede hacer instrumental o, como en el caso aquí, se observa que está el coledoscopio y entonces se atrapa. Ustedes ven que aquí está la canastilla de dormia, se atrapa
el cálculo y se puede extraer. Una vez que se extrae, sobre todo en cirugía abierta, se debe colocar la sonda en T a la espera de que se forme una fístula biliar externa, que cicatrice el colédoco y que se pueda practicar una nueva colangiografía a través de la sonda para entonces ya poder primero pinzar la sonda y ver que no hay fuga y entonces ya extraer la sonda en T. En el caso de que esta exploración sea a través de coledocotomía se haga por vía laparoscópica y si se introduce el coledocoscopio que sirve por lo demás como dilatador de la papila y si no hay, si está libre, es factible que esta vía biliar se suture sin mayor problema y no es necesario utilizar sonda en T o sonda de Kerr. De tal forma que también se han ideado o se discute o se dispone, perdón, de aditamentos técnicos que sirven para hacer la exploración de la vía biliar a través del cístico y ustedes observan aquí un coledocoscopio de 4 milímetros de diámetro y aquí tienen los instrumentos de trabajo. Este es el coledocoscopio y aquí tiene un cálculo, perdón, aquí tiene un canal de trabajo y esta es la visualización de la piedra dentro de la vía biliar, que es factible extraerla y entonces ya es factible cerrar la vía biliar. Les recomiendo este video en YouTube por el que pueden revisar cómo se hace la exploración del colédoco a través del cístico. Y finalmente hablar de lo que es colangitis aguda. Recuerden que este es esencialmente la complicación más temida, ya que es el proceso inflamatorio de la vía biliar, que es una infección ascendente, por lo que se considera que es una urgencia médica, ya que el deterioro clínico por la sepsis establece un riesgo de muerte por choque séptico y si bien mencionamos que los datos clínicos iniciales son la triada de Charcot, que comprende el dolor abdominal, la ictericia y la fiebre, cuando se agrega choque y obnubilación o alteración del estado mental, pues entonces ya estamos hablando de péntada de Reynolds y el tratamiento esencialmente es antimicrobiano con drenaje biliar urgente, como vamos a ver a continuación. El diagnóstico de colangitis se fundamenta en criterios de inflamación sistémica que se manifiesta como fiebre o escalofríos y datos de laboratorio que hacen evidente la respuesta inflamatoria, en especial elevación de la cifra de leucocitos y de PCR, la, pre- la, la presencia de colestasis que se manifiesta en forma de ictericia y de alteración de las pruebas de función hepática y pruebas de laboratorio donde se muestra o se demuestra la dilatación de la vía biliar y la evidencia de la etiología que puede ser la más frecuente cálculos, pero puede ser estenosis, como ya vimos en el previo. Entonces, para el diagnóstico de colangitis, simplemente tener un dato de inflamación sistémica, un dato de colestasis y una evidencia de imagen para hablar de colangitis. ¿Cuáles son los criterios de categorización? Tenemos que recordar de colangitis aguda o leve
cuando no encuentra los criterios de moderada o colangitis severa en el diagnóstico inicial, y el más importante pues es identificar colangitis severa, que es una colangitis asociada desde el inicio a alguno de los datos de disfunción, ya sea cardiovascular, manifestada como datos de hipotensión que requiere de aminas para mantener la presión, disfunción neurológica, que hablamos que es uno de los datos de la péntada de Reynolds, que puede ser alteración del estado de la conciencia, disfunción respiratoria, que se manifiesta por una razón entre la PaO2 y la FiO2 menor al 300%. Recuerden que esto se calcula en base a los pacientes que están sometidos a soporte ventilatorio. Disfunción renal, ya sea por oliguria o por elevación de la creatinina sérica arriba de 2. Disfunción hepática manifestada como prolongación del tiempo de protrombina con un INR arriba de 1.5, y la disfunción hematológica con una cuenta plaquetaria menor a 100,000 plaquetas por milímetro. En cambio, la colangitis moderada solamente, aquí no encontramos datos de fallas, sino simplemente alteración en la cuenta leucocitaria arriba de 12,000 o menor a 4,000, la presencia de fiebre arriba de 39 grados, la edad, que es un factor muy importante, arriba de 75, la hiperbilirrubinemia con una bilirrubina total arriba de 5 y una hipoalbuminemia menor una hipoalbuminemia menor a 3. Una vez que se tiene el dato del diagnóstico, será factible someter al paciente a algún procedimiento drenaje, de drenaje de la vía biliar, ya sea por endoscopía de forma preferente, y si no es posible, pues entonces hacerlo por cirugía abierta. Esta es la revisión del tema. Les agradezco su atención, quedo atento a sus comentarios y recuerden que esta es la última clase